Nunca imaginé que llevar el celular de mi nuera a reparar terminaría destruyendo todo lo que creía saber sobre mi familia. Ese día salí de casa pensando que era un simple favor. Pero regresé con un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de comenzar esta historia, dale like, suscríbete, comenta tu nombre, desde qué ciudad nos ves y comparte este video para que más personas escuchen este mensaje tan importante. Porque esta historia puede abrirte los ojos. Me llamo Rosa Martínez, tengo 58 años, y durante toda mi vida he sido una mujer invisible para el mundo, pero indispensable para mi familia. Nadie conoce mis sacrificios. Nadie sabe cuántas noches lloré en silencio, cuántas veces dormí con hambre para que mi hijo pudiera comer, cuántas veces fingí estar fuerte cuando por dentro me estaba rompiendo en pedazos. Desde joven aprendí que una madre no se pertenece a sí misma. Mi vida dejó de ser mía el día que Daniel nació. Desde ese momento, cada respiración, cada latido, cada sueño giró alrededor de él. Mis manos, ahora llenas de arrugas, antes eran suaves, pero se endurecieron limpiando casas ajenas, cargando cajas, lavando ropa de otros para poder comprarle zapatos nuevos. Nunca fui una mujer elegante. Nunca tuve joyas. Nunca viajé. Mi única riqueza fue mi hijo. Y por él, habría dado mi vida sin pensarlo. Daniel fue mi milagro, mi esperanza, mi razón para no rendirme cuando el mundo parecía querer aplastarme. Lo crié sola después de que su padre nos abandonó sin mirar atrás. Tenía apenas 3 años cuando se fue. No dejó dinero. No dejó explicaciones. Solo dejó silencio y deudas. Recuerdo perfectamente aquella noche. Daniel dormía abrazado a su osito viejo, y yo estaba sentada en el piso, mirando la pared, preguntándome cómo iba a sobrevivir. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero al amanecer me levanté, y prometí que jamás permitiría que mi hijo sufriera por culpa de nadie. Trabajé en 3 lugares. Limpié baños. Barrí calles. Cargué cajas más pesadas que mi propio cuerpo. Todo para que él pudiera estudiar, soñar, crecer sin sentir vergüenza de su origen. Y lo logré. Daniel se convirtió en un hombre honesto, educado, trabajador. Yo estaba orgullosa. Más orgullosa de lo que las palabras pueden explicar. Cuando Daniel me presentó a Laura, pensé que Dios me estaba premiando por tantos años de dolor. Ella llegó a mi casa con una sonrisa perfecta, el cabello arreglado, perfume caro y una voz dulce que parecía salida de una novela. «Mucho gusto, señora Rosa», me dijo. «Su hijo habla maravillas de usted». Ese día cociné durante horas. Preparé su platillo favorito. Limpié cada rincón. Me puse mi mejor vestido, aunque ya estaba viejo. Quería agradarle. Quería que me aceptara. Quería que me viera como una madre. Laura era hermosa. Tenía una forma de caminar segura, una mirada fuerte, una presencia que llenaba cualquier lugar. Todos la admiraban. Todos la elogiaban. Y yo, la defendía. Cuando alguien decía que era distante, yo decía, es tímida. Cuando decían que era fría, yo decía, es reservada. Cuando decían que era interesada, yo decía, solo quiere estabilidad. La amaba, como si fuera sangre de mi sangre. Después del matrimonio, se mudaron cerca de mi casa. Yo los veía casi todos los días. Les llevaba comida. Les ayudaba con lo que podía. Jamás quise ser una suegra entrometida. Solo quería cuidar. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas. Laura siempre estaba con su celular. Lo llevaba al baño. Lo llevaba a la cocina. Lo llevaba a la cama. Dormía abrazada a él. Si Daniel le hablaba, ella apenas levantaba la vista. Ajá, sí, luego hablamos. A veces sonreía viendo la pantalla. Otras veces se ponía seria. Otras veces salía al patio para hablar en voz baja. Yo lo veía, pero me callaba. Porque no quería problemas. Porque confiaba. Porque creía. Pensaba. Es su privacidad. No seas exagerada, Rosa. Y seguía adelante, sin saber que esas pequeñas señales eran gritos de advertencia. El día que todo comenzó, Laura llegó a mi casa llorando. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, las manos temblando. Parecía una niña perdida. Suegra, por favor, ayúdeme. Su celular no encendía. Decía que ahí tenía documentos importantes, recuerdos, fotos, mensajes, todo su mundo. Si Daniel se entera, me va a matar, sollozaba. La abracé. La calmé. Le prometí ayudarla. Sin pensarlo.
sin dudarlo, sin imaginar, que ese pequeño aparato negro era una bomba, y yo estaba a punto de activarla. Ese mismo día, después de abrazar a Laura y prometerle que la ayudaría, tomé el celular con mis propias manos. Estaba frío, sin vida. La pantalla negra reflejaba mi rostro cansado, lleno de arrugas, lleno de historias que nadie escuchaba. Lo guardé en mi bolso como si fuera un objeto sagrado. Mientras caminaba hacia mi cuarto, sentía una presión extraña en el pecho, como si algo invisible me estuviera advirtiendo. Pero no hice caso. Siempre fui así, confiada, ingenua, pensando que todos tenían buen corazón. Esa noche casi no dormí. Me daba vueltas en la cama. Pensaba en Laura, en su llanto, en su miedo, en su voz temblorosa, y me repetía: soy su suegra, debo protegerla. Sin saber que estaba protegiendo a quien iba a destruirnos. Al día siguiente, muy temprano, salí de casa con el celular en la bolsa. Ni siquiera desayuné. Me puse un suéter viejo, mis zapatos gastados, y caminé hasta la parada del camión. El cielo estaba gris, como si presintiera lo que venía. Mientras avanzábamos por la ciudad, miraba por la ventana los edificios, los anuncios, la gente apurada. Todos tenían su propia historia. Todos cargaban sus propios dolores. Y yo estaba a punto de descubrir el mío. Apreté el bolso contra mi pecho, como si así pudiera protegerme, como si así pudiera detener el destino. Pero el destino no se detiene. Nunca. El taller de Marcos era pequeño, oscuro, lleno de cables enredados, pantallas rotas y herramientas viejas. Olía a metal, a polvo, a esfuerzo. Marcos era un hombre sencillo, de manos ásperas, cabello canoso y mirada honesta. Lo conocía desde hacía más de 20 años. Siempre nos ayudó sin aprovecharse. Buenos días, doña Rosa, me dijo con una sonrisa. ¿Qué se le ofrece? Le expliqué lo del celular. Lo tomó con cuidado. Lo conectó. Lo abrió. Lo revisó. Al principio parecía normal, pero de repente, su expresión cambió, como si hubiera visto un fantasma. Sus cejas se fruncieron. Sus labios se tensaron. Sus manos comenzaron a temblar. Yo lo noté. Y sentí miedo. ¿Pasa algo, Marcos? Le pregunté con voz nerviosa. Él no respondió. Siguió mirando la pantalla. Deslizando. Leyendo. Respirando cada vez más rápido. Su rostro perdió color. Se puso blanco. Como papel. Como si la sangre hubiera huido de su cuerpo. De pronto, cerró el celular. Me miró. Y bajó la voz. Doña Rosa, ¿está segura de que este teléfono es de su nuera? Sí, respondí. ¿Por qué? Tragó saliva. Miró alrededor, como si alguien pudiera escucharnos. Y entonces dijo: necesitamos hablar afuera. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Salimos del taller. El ruido de los carros, los vendedores, la gente caminando, todo se volvió lejano. Solo existíamos Marcos y yo. Y ese silencio pesado. Él me miró a los ojos. Con una tristeza profunda. Con miedo. Con urgencia. Doña Rosa, lo que encontré aquí no es normal, susurró. Es peligroso. Sentí que el suelo se movía. ¿Peligroso? ¿Cómo que peligroso? Marcos respiró hondo. Y me dijo: cancele las tarjetas. Cambie todas las contraseñas. Y, si puede, aléjese un tiempo. ¿Por qué? Pregunté temblando. ¿Qué vio? Él bajó la mirada. Luego levantó el celular. Y respondió: lo que vi puede destruir su familia. Y apenas estamos empezando. En ese momento, mis piernas dejaron de responderme. Sentí que todo mi cuerpo se volvía débil, como si me hubieran quitado el alma sin avisar. Me apoyé contra la pared del taller, porque si no lo hacía, iba a caer al suelo frente a todos. El ruido de la calle seguía ahí. Los claxones, los vendedores, las risas lejanas. Pero para mí, todo se apagó. Solo escuchaba mi propio corazón, golpeando, una y otra vez, como un tambor de guerra dentro de mi pecho. Marcos, por favor, no me asuste, susurré. Dígame la verdad. Mis manos temblaban. Mis labios estaban secos. Sentía náuseas, miedo, confusión. Nunca, en mis 58 años, había sentido un terror tan profundo. Marcos dudó. Lo vi en su mirada. No quería lastimarme.
pero sabía que debía hacerlo. Con manos temblorosas, volvió a encender el celular. «Mire usted misma», me dijo. La pantalla se iluminó. Y con ella, se iluminó también mi infierno. Aparecieron carpetas ocultas, aplicaciones escondidas, cuentas que no conocía, mensajes con nombres extraños, fotos que jamás debí ver, videos que me quemaron los ojos, conversaciones donde Laura no era la mujer dulce que yo creía. Era otra persona, fría, calculadora, manipuladora. Cada palabra era un cuchillo, cada imagen era una herida, cada segundo era una tortura. Vi cómo hablaba con hombres desconocidos, cómo se burlaba de Daniel, cómo decía que mi hijo era ingenuo, fácil de usar, un tonto enamorado. Leía y quería gritar, pero no podía. Mi garganta estaba cerrada, mis ojos ardían, mis manos se apretaban solas. Había mensajes donde planeaba sacar dinero, donde preguntaba cómo vaciar cuentas, donde hablaba de irse del país, donde decía: «Cuando junte lo suficiente, me largo, ya no lo necesito». Era mi hijo, mi razón de vivir. En ese instante, recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que dejé de comer, cada dolor que aguanté, todo para que Daniel tuviera un futuro. Y esa mujer, lo veía como una herramienta, como un cajero automático, como un escalón. Me llevé la mano al pecho. Sentí un dolor agudo, como si me clavaran algo. Pensé que me iba a dar un infarto. «Dios mío», murmuré. ¿En qué fallé? Me culpé, me odié. Me pregunté si había sido mala madre, si había criado a un hombre débil, si era mi culpa. Marcos me sostuvo, porque empecé a caer. «Doña Rosa, respire», me decía. «No se vaya». Pero yo ya no estaba ahí. Estaba perdida en mis recuerdos, en mis errores, en mis miedos, en mi amor roto. Lloré como no lo hacía desde que Daniel era niño. Lloré sin dignidad, sin control, sin vergüenza, porque en ese momento entendí algo. No solo estaban traicionando a mi hijo, también estaban destruyendo todo lo que yo había construido con mi vida. Y aún faltaba lo peor. Cuando por fin logré levantar la cabeza, mis ojos estaban hinchados, mi rostro empapado en lágrimas, y mi corazón, completamente hecho pedazos. Marcos me ofreció un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Sentía vergüenza. Vergüenza de haber confiado. Vergüenza de no haber visto. Vergüenza de haber defendido a quien nos estaba destruyendo. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuré. «¿Cómo le digo esto a mi hijo?». La sola idea de ver el rostro de Daniel cuando descubriera la verdad me partía el alma. Yo lo había criado para creer en el amor. Y ahora tenía que enseñarle que el amor también puede matar. Marcos me habló con calma, como se le habla a alguien que está al borde del abismo. «Doña Rosa, esto no puede quedarse así. Tiene que proteger a su hijo. Tiene que actuar rápido». Me explicó que había transferencias ocultas, préstamos a nombre de Daniel, cuentas en plataformas desconocidas, contraseñas compartidas con terceros. Era una red, una trampa, una mentira construida con paciencia. Mientras hablaba, yo entendía algo terrible. Laura no improvisó. Planeó todo. Durante meses, tal vez años. Mientras sonreía en mi casa, mientras comía mi comida, mientras me abrazaba, me daban ganas de vomitar. Salí del taller caminando como un fantasma. La ciudad seguía viva. La gente reía. Los niños jugaban. Las parejas se besaban. Y yo estaba muerta por dentro. Me senté en una banca. Miré mis manos viejas. Pensé en todo lo que había dado. En todo lo que había perdido. En todo lo que aún podía perder. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Daniel. Colgué. Volví a marcar. Colgué. No tenía valor. ¿Cómo se le rompe el corazón a un hijo? ¿Cómo se destruye su mundo con palabras? Esa noche no regresé directo a casa. Caminé sin rumbo durante horas. Lloré en silencio. Hablé con Dios. Le reclamé. Le supliqué. Le pedí fuerza. Cuando por fin llegué, Daniel estaba en la sala, esperándome. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó preocupado. Lo abracé, tan fuerte, como cuando era niño, y entendí que ya no podía protegerlo del dolor, pero sí podía acompañarlo. Nos sentamos.
Temblando, respirando hondo, le mostré el celular, las fotos, los mensajes, las pruebas. Al principio se rió. Eso es falso. Luego se quedó callado. Después lloró. Después gritó. Después se rompió. Yo lo sostuve. Como cuando aprendió a caminar. Como cuando tuvo fiebre. Como cuando se cayó de la bicicleta. Pero esta vez, no había medicina. No había consuelo. Solo verdad. Solo dolor. Solo amor. Y la certeza de que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Después de aquella noche, la casa dejó de sentirse como hogar. El silencio se volvió nuestro nuevo compañero. Ya no había risas, no había música, no había conversaciones largas en la cocina. Solo pasos lentos, puertas que se cerraban despacio, suspiros que nadie escuchaba. Daniel dejó de comer. Dejó de dormir. Dejó de sonreír. Se sentaba frente a la ventana durante horas, mirando la nada, como si su alma se hubiera ido lejos. Yo lo observaba en silencio, con el corazón sangrando. Quería salvarlo, pero no sabía cómo. Un día, lo encontré llorando en su cuarto, abrazando una foto vieja de su boda. Tenía los ojos hinchados, la voz rota, el cuerpo cansado. «Mamá, yo la amaba», susurró. De verdad la amaba. Me senté junto a él. Lo abracé. Le dije que amar no es un error, que confiar no es debilidad, que el error fue de quien traicionó, no de quien creyó. Ese día, por primera vez, levantó la mirada. Y me escuchó. Con el tiempo, empezamos a reconstruirnos. Fuimos al banco. Cancelamos cuentas. Cambiamos contraseñas. Hablamos con abogados. Recuperamos lo que pudimos. Perdimos mucho. Dinero. Sueños. Confianza. Pero no perdimos lo más importante. Nosotros. Madre e hijo. De pie. Juntos. Más fuertes. Meses después, Daniel volvió a sonreír. Consiguió un nuevo trabajo. Empezó a hacer ejercicio. Volvió a bromear. Volvió a vivir. Y yo, aprendí a perdonarme. Aprendí que no todo está en nuestras manos. Aprendí que incluso las madres más fuertes pueden ser engañadas. Y eso no las hace débiles. Las hace humanas. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio. Siento gratitud. Porque el dolor nos despertó. Porque la verdad nos salvó. Porque aprendimos a elegirnos. A cuidarnos. A no conformarnos con migajas de amor. Si estás escuchando esta historia, recuerda, nunca ignores tu intuición. Nunca entregues tu vida a quien no la valora. Y nunca olvides que siempre puedes volver a empezar. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comenta tu nombre y desde dónde nos ves. Comparte este video y suscríbete. Porque aquí seguimos contando historias reales, que sanan, despiertan y transforman vidas. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Alguna vez te han humillado las personas que más amas? ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, cuando diste toda tu vida por ellos? Hoy te contaré una historia que te romperá el corazón, pero también te enseñará que la dignidad no se compra con dinero. Antes de empezar, dale like a este video. Suscríbete al canal. Escribe en los comentarios tu nombre. Y desde qué ciudad nos estás viendo. Y comparte esta historia para que más personas aprendan esta lección de vida. Ahora sí, comencemos. Me llamo Elena Rodríguez, tengo 62 años, y cuando me miro al espejo ya no veo a la joven que una vez soñó con una vida tranquila. Veo arrugas profundas alrededor de mis ojos, marcas del sol, del cansancio, del llanto silencioso que guardé durante décadas. Mi cabello, antes negro y brillante, ahora es blanco, frágil, como los recuerdos que cargo en el corazón. Mis manos están llenas de cicatrices, quemaduras, callos, heridas que nunca sanaron del todo. Cada línea en mi piel cuenta una historia de lucha, de sacrificio, de noches sin dormir, de días sin esperanza. Soy una mujer sencilla, sin estudios, sin títulos, sin riqueza. Solo tengo mi historia, y mi amor infinito por mi hijo. Desde pequeña aprendí que la vida no perdona. Nací en una familia pobre, crecí viendo a mi madre llorar en silencio y a mi padre desaparecer sin explicación. Juré que nunca permitiría que mi hijo creciera sintiéndose abandonado, como yo me sentí. Por eso, cuando quedé embarazada y me dejaron sola, no huí, no me escondí, no me rendí, me quedé. Afronté el mundo con miedo, pero con valentía. Crié sola a mi hijo, Daniel,
desde que su padre se fue sin mirar atrás. Tenía solo 3 años cuando aquel hombre tomó su maleta y cerró la puerta para siempre. Daniel estaba dormido. Nunca se despidió de él. Nunca volvió. Nunca preguntó si comía, si enfermaba, si lloraba por las noches llamándolo. Esa noche abracé a mi hijo con tanta fuerza que casi no podía respirar. Le prometí en silencio: mientras yo viva, nunca te faltará amor. Pero amar no era suficiente. También había que alimentar, vestir, educar, proteger. Y yo estaba sola. Sin familia. Sin ayuda. Sin respaldo. Sin nadie. Muchas veces pensé en rendirme. Muchas veces quise gritar. Muchas veces lloré en el baño para que Daniel no me viera. Porque una madre no puede mostrar debilidad. Una madre debe ser fuerte, aunque por dentro esté rota. Trabajé en todo lo que pude. Limpié casas ajenas donde me trataban como invisible. Lavé baños con las manos agrietadas. Vendí tamales en las madrugadas, bajo la lluvia, con frío, con hambre. Lavé ropa hasta que mis dedos sangraban. Barrí calles mientras la gente pasaba sin mirarme. A veces regresaba a casa tan cansada que apenas podía caminar. Mis pies ardían. Mi espalda dolía. Mi cuerpo gritaba descanso. Pero mi corazón decía: sigue. Por él. Solo por él. Muchas noches cenaba solo un vaso de agua. Le daba mi comida a Daniel. Le decía: ya comí, hijo. No tengo hambre. Mentía. Siempre mentía. Cuando él enfermaba, yo dejaba de trabajar. Cuando no había dinero, empeñaba mis pocas cosas. Vendí mi anillo, mi radio, mis recuerdos. Todo, todo por él. Daniel creció. Se volvió inteligente, responsable, educado. Yo lo veía estudiar con una vela cuando no había luz. Lo veía hacer tareas con ropa rota. Lo veía caminar kilómetros para ir a la escuela porque no teníamos para el transporte. Cada logro suyo era una victoria mía. Cuando entró a la universidad, lloré. Cuando se graduó, casi me desmayo de emoción. Cuando consiguió trabajo como ingeniero, sentí que mi vida había valido la pena. Un día llegó a casa con una sonrisa nerviosa y me dijo: mamá, me voy a casar. Mi corazón explotó de felicidad. Lloré. Reí. Lo abracé. Dije gracias a Dios. Pensé: lo logré. No fallé. Mi hijo es un hombre exitoso. Jamás imaginé que ese mismo éxito me alejaría de él. La boda sería en un hotel de lujo. Cuando escuché el nombre del lugar, tuve miedo. Nunca había pisado un sitio así. Nunca había usado cubiertos de plata. Nunca había comido en mesas con manteles blancos. Durante meses ahorré cada moneda. Caminaba más para no pagar camión. Comía menos. Vendía más. Todo para comprarme un vestido digno. Finalmente encontré uno sencillo, azul marino, en oferta. No era elegante. No era caro. Pero era limpio. Era honesto. Era mío. Cada noche lo sacaba del closet y lo miraba. Lo tocaba. Susurraba: este es el vestido de una madre orgullosa. No sabía que ese vestido sería testigo de la peor humillación de mi vida. Ese día desperté antes de que saliera el sol. No sonó ningún despertador. Mi corazón fue quien me levantó. Latía rápido, nervioso, emocionado, como si supiera que algo importante iba a pasar. Me senté en la cama y respiré profundo. Mis manos temblaban. Caminé lentamente hacia el baño. Encendí la luz. Me miré en el espejo. Durante varios segundos no pude hablar. Vi a una mujer cansada. Vi a una madre vieja. Vi a alguien que había dado todo, y ahora solo esperaba ser reconocida. Con cuidado, me peiné. Traté de ocultar mis canas. Me maquillé un poco, usando un lápiz casi terminado. Me puse mis aretes sencillos, regalo de Daniel cuando era niño. Me temblaban los labios. Susurré: hoy es tu día, Elena. Sé fuerte. No llores. Pero en el fondo, tenía miedo. Cuando llegué al hotel, sentí que había entrado a otro mundo. Puertas gigantes. Pisos brillantes. Aromas caros. Música suave. Personas elegantes con trajes perfectos y sonrisas falsas. Yo caminé despacio, cuidando no tropezar. Sentía que todos me miraban, que juzgaban mi ropa, mis zapatos viejos, mi bolsa gastada. Apreté fuerte mi bolso contra el pecho. No tengas miedo, eres su madre, me repetí. Busqué mi nombre en las mesas. No lo encontré. Busqué un lugar.
No había ninguno reservado para mí. Mi corazón comenzó a hundirse lentamente. Miré alrededor desesperada, buscando a Daniel. Finalmente lo vi. Estaba rodeado de amigos, sonriendo, brindando, riendo fuerte. Vestía un traje caro. Se veía distinto, lejano, extraño. Caminé hacia él con una sonrisa nerviosa. «Hijo», dije suavemente. Cuando me vio, su expresión cambió. No fue alegría, no fue emoción, fue incomodidad, vergüenza. Bajó la mirada. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien me viera con él. Eso me rompió por dentro. Se acercó a mí con pasos lentos. No me abrazó, no me besó. Solo habló en voz baja, rápido, casi en secreto. «Mamá, después de la ceremonia, mejor te vas, ¿sí?» Lo miré sin entender. «¿Cómo que me vaya?», pregunté. «¿No me voy a quedar a la cena?». Él suspiró. Se pasó la mano por el cabello. Parecía nervioso, incómodo, molesto. «Es que, este lugar es caro, y, no es para cualquiera». Cada palabra fue como un cuchillo. Sentí que el mundo se detenía. «¿No es para cualquiera?», repetí, con la voz quebrada. Daniel evitó mirarme a los ojos. «La cena es solo para personas importantes, mamá. Importantes». Esa palabra me atravesó el alma. Recordé mis noches sin dormir. Recordé mis manos sangrando. Recordé mis mentiras para que él comiera. Recordé mi vida entera. Y entendí. Para él, yo ya no era importante. Tragué saliva. Forcé una sonrisa. «Está bien, hijo», susurré. «Si eso te hace feliz». Pero por dentro, me estaba muriendo. Me quedé parada frente a Daniel sin poder moverme. Sentía las piernas débiles, como si en cualquier momento fueran a fallar. El ruido del salón desapareció. Ya no escuchaba la música, ni las risas, ni las conversaciones. Solo escuchaba esa frase repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. «Solo para personas importantes. Solo para personas importantes. Solo para personas importantes». Quise preguntarle, «¿Y yo qué soy para ti?», pero no pude. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Tenía miedo de escuchar la respuesta. Lo miré. Vi a mi hijo, y al mismo tiempo vi a un extraño. Un hombre elegante, exitoso, rodeado de lujo, que ya no reconocía a la mujer que le dio la vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. No quería humillarme. No quería llorar frente a todos. Una madre siempre intenta ser fuerte, incluso cuando su corazón está hecho pedazos. Respiré hondo. Traté de mantener la calma. «Está bien, hijo», repetí. «Si eso es lo que quieres». Pero por dentro gritaba. «¿Eso es todo? Después de tantos años, así me despides». Recordé cuando él tenía fiebre y yo pasaba noches enteras cuidándolo. Recordé cuando me abrazaba y decía, «Mamá, eres mi heroína». ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento me convertí en una vergüenza? Me di la vuelta lentamente, con la cabeza baja. Cada paso me pesaba como si cargara piedras en los pies. Quería desaparecer. Antes de que pudiera alejarme, escuché una voz femenina detrás de mí. «Señora». Era Valeria, mi nuera. Estaba perfectamente maquillada. Vestido caro. Tacones altos. Sonrisa fría. Ojos sin alma. Se acercó despacio, mirándome de arriba abajo, evaluando cada detalle de mi ropa, como si yo fuera un objeto viejo. «Daniel me dijo que ya habló con usted», dijo con tono fingidamente amable. Asentí. «Sí, ya me voy», respondí. Ella levantó ligeramente las cejas, como si se aliviara. «Qué bueno», murmuró. Valeria sacó de su bolso una bolsa de plástico arrugada. Dentro había pan viejo, seco, partido en pedazos. Me la puso en las manos sin delicadeza. «Tome», dijo. «Para que no se quede con hambre». La miré sin entender. «¿Perdón?». Ella sonrió, pero no con bondad. Con desprecio. «Aquí la comida es solo para invitados importantes», repitió. «Mejor coma esto afuera. En la calle». Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho. No solo me estaban echando. Me estaban humillando. Me estaban diciendo que no merecía ni sentarme. Mis manos comenzaron a temblar. Sostuve la bolsa sin saber qué hacer. El pan estaba duro, frío, sin valor, como yo. Miré a Daniel. Busqué ayuda. Busqué compasión. Busqué al niño que crié.
Pero él no dijo nada. No me defendió. No me miró. Se quedó en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. Fue la confirmación de que estaba sola. Con los ojos llenos de lágrimas, di media vuelta. Caminé hacia la salida. Cada paso era una despedida. De mis sueños. De mi sacrificio. De mi maternidad. Salí del salón sin mirar atrás. Y en ese momento, sentí que había perdido a mi hijo para siempre. Salí del salón sin hacer ruido. Nadie intentó detenerme. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie notó que la madre del novio acababa de ser expulsada como si fuera una desconocida. La puerta del hotel se cerró detrás de mí con un sonido seco, y ese sonido me dolió más que las palabras. Afuera ya estaba oscureciendo. El aire era frío. Las luces del hotel brillaban con lujo, mientras yo estaba parada en la banqueta, sosteniendo una bolsa con pan duro como si fuera limosna. Me senté en una banca frente al edificio. Miraba hacia las ventanas iluminadas donde la música seguía sonando. Desde afuera podía ver siluetas bailando, copas levantándose, risas que no eran para mí. Pensé, ese es el mundo donde mi hijo eligió quedarse, sin su madre. Apreté la bolsa contra mi pecho. El pan crujió, como mi corazón. Por primera vez en muchos años, no me sentí fuerte. No me sentí valiente. Me sentí pequeña, invisible, innecesaria. Y entonces, lloré. No como una mujer adulta. Lloré como una niña abandonada. Mientras lloraba, los recuerdos comenzaron a atacarme uno por uno. Recordé cuando Daniel tenía 5 años y me esperaba despierto hasta la medianoche para abrazarme cuando regresaba del trabajo. Recordé cuando me regaló un dibujo que decía, «Mi mamá es la mejor del mundo». Recordé cuando me dijo que nunca me dejaría sola. Y ahora, estaba sola. La música del salón cambió a una canción alegre. Escuché aplausos. Probablemente estaban brindando por los novios. Me pregunté en voz baja, ¿en qué momento dejé de ser suficiente? El frío empezó a calarme los huesos. Pero no era el clima lo que me congelaba. Era la sensación de haber sido reemplazada por el dinero, por la apariencia, por el que dirán. Miré el pan en mis manos. Come esto en la calle. Esa frase retumbaba dentro de mí como un eco cruel. Y algo dentro de mí comenzó a romperse, pero no de tristeza, de dignidad. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Levanté la cabeza lentamente, esperando quizás más burla, más humillación. Pero no. Era un hombre alto, elegante, de traje oscuro perfectamente planchado. Cabello plateado. Postura firme. Mirada seria pero respetuosa. No parecía un invitado cualquiera. Caminaba con seguridad, como alguien acostumbrado a ser escuchado. Se detuvo frente a mí. ¿Usted es la señora Elena Rodríguez?, preguntó con voz profunda. Me sorprendí. Sí, soy yo, respondí limpiándome las lágrimas, avergonzada. Él no miró mi ropa. No miró la bolsa de pan. No miró mis zapatos gastados. Me miró a los ojos. Con respeto. Y en ese instante, algo cambió en el aire. El hombre sacó un sobre grueso de su portafolio. No era un sobre común. Era elegante. Sellado. Oficial. Lo sostuvo con ambas manos y me lo entregó con cuidado. He estado buscándola durante mucho tiempo, señora Elena, dijo. Mi corazón comenzó a latir rápido otra vez. ¿A mí? ¿Para qué?, pregunté confundida. Él respiró hondo antes de hablar. Hace años usted ayudó a un hombre cuando nadie más quiso hacerlo. Un hombre que estaba en la ruina. Usted le dio comida cuando tenía hambre. Le ofreció palabras cuando estaba derrotado. Mi mente comenzó a recordar. Un hombre. Un desconocido. Una noche lluviosa. Un plato de sopa caliente. El abogado asintió. Ese hombre reconstruyó su vida. Se convirtió en un empresario exitoso. Y antes de morir, dejó instrucciones muy claras. Sentí que el mundo se detenía otra vez. Él dejó parte de su fortuna a su nombre, continuó el hombre. Pero pidió que solo se le entregara cuando usted realmente necesitara recordar quién es. Mis manos comenzaron a temblar. Abrí el sobre con dificultad. Dentro había documentos oficiales, escrituras, cuentas bancarias, propiedades, firmas notariales. Mi nombre estaba escrito en cada página. Elena Rodríguez. No era un error. No era un sueño. Era real. El abogado me miró fijamente y dijo una frase que jamás olvidaré. Señora,
Es hora de que ellos sepan quién es usted realmente. Miré hacia el salón iluminado. Escuché la música. Sentí el peso de la humillación aún caliente en mi pecho. Pero ahora, ya no me sentía pequeña. Ya no me sentía invisible. Me puse de pie lentamente. La bolsa de pan cayó al suelo. Y por primera vez en esa noche, caminé hacia la puerta, no como una madre humillada, sino como una mujer que estaba a punto de cambiarlo todo. Entré de nuevo al salón con pasos lentos, firmes, seguros. Cada paso resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Las puertas se abrieron frente a mí, y la música se detuvo por un segundo, como si el destino mismo me estuviera anunciando. Los invitados voltearon a verme. Algunos me reconocieron, otros fruncieron el ceño, otros susurraron. ¿No se había ido? ¿Qué hace aquí? Yo caminé sin bajar la cabeza. Ya no tenía miedo. Ya no tenía vergüenza. Caminé directo hacia el centro del salón, donde Daniel y Valeria estaban brindando, sonriendo, fingiendo felicidad. Tomé el micrófono antes de que alguien pudiera detenerme. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Buenas noches, dije. Perdón por interrumpir su celebración. El silencio cayó como una bomba. Soy Elena Rodríguez, continué. La mujer que pasó 30 años limpiando casas, vendiendo comida en la calle, y durmiendo con hambre para que este joven pudiera estudiar. Señalé a Daniel. Él me miraba pálido. Sus labios temblaban. Soy la mujer que caminó kilómetros para llevarlo a la escuela. La mujer que vendió sus recuerdos para pagar sus libros. La mujer que lloró en silencio para que él nunca se sintiera pobre. Mi voz comenzó a quebrarse. Y hoy, me dijeron que no era importante. Algunas personas comenzaron a llorar. Valeria apretó los labios. Saqué los documentos del sobre y los levanté. Pero también soy la dueña de todo esto. Mostré las escrituras, las cuentas, las firmas. Yo pagué este salón. Yo pagué esta comida. Yo pagué esta música. Yo pagué esta boda. Un murmullo recorrió el lugar. Todo, repetí, salió del dinero que nunca reclamé, porque preferí ser madre antes que rica. Daniel comenzó a llorar. Mamá, yo no sabía, susurró. No necesitaba saber, respondí. Necesitabas recordar. Daniel cayó de rodillas frente a todos. Perdóname, lloró. Me perdí. Me avergoncé de mis raíces. Cambié amor por apariencia. Tomó mis manos. Fui un cobarde. Valeria intentó hablar. Yo no sabía. La miré. No, hija, dije con calma. Tú sí sabías. Sabías exactamente lo que hacías cuando me diste pan como si fuera basura. Ella bajó la mirada. Nadie la defendió, porque la verdad ya estaba desnuda. Abracé a mi hijo. No con orgullo, con misericordia. Te perdono, le susurré. Porque aún estás a tiempo de ser un buen hombre. Me giré hacia todos. Nunca desprecien a quien los sostuvo cuando no eran nada. Nunca confundan dinero con valor. Nunca olviden sus raíces. La gente se puso de pie. Aplaudieron. Lloraron. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí completa. No porque tuviera dinero, sino porque recuperé mi dignidad. Porque entendí que una madre humillada puede caer, pero una madre con amor verdadero siempre se levanta. Me desperté sin cabello, con el corazón roto, y con una nota cruel sobre mi almohada. Ese día era la boda de mi único hijo, y también el día en que iba a transferirles 120 millones de pesos. Pero ellos no lo sabían. Antes de comenzar esta historia, dale like, suscríbete, comenta tu nombre, y desde qué ciudad nos ves. Comparte este video con alguien que crea en el respeto, porque esta historia puede cambiar su forma de ver la vida. Ahora sí, vamos con la historia. Me llamo María Elena Vargas. Tengo 58 años, y si me miras rápido, tal vez solo veas a una mujer sencilla, de manos ásperas y espalda ligeramente encorvada. Pero si te detienes un segundo más, notarás que mis manos cuentan una historia. No son manos suaves. Son manos marcadas por agujas, por tela gruesa, por noches sin dormir. Son manos que cosieron vestidos de quinceañera mientras mi propio vestido de sueños se iba desgastando poco a poco. Soy madre soltera desde hace más de 3 décadas. Y cuando digo madre soltera, no lo digo como etiqueta, lo digo como cicatriz. El día que el padre de mi hijo se fue, dejó la puerta abierta. El viento entraba fuerte.
Yo tenía 23 años. Daniel apenas tenía 3. Recuerdo que me quedé parada en medio de la sala, con mi hijo abrazado a mi pierna, preguntándome cómo iba a explicarle que su papá ya no volvería. Esa noche no lloré. No podía darme ese lujo. Porque cuando eres madre sola, el dolor tiene que esperar, pero el hambre no. Desde ese momento entendí que ya no podía fallar, que no tenía derecho a rendirme, que el miedo no pagaba la renta, que la tristeza no compraba leche. Y así empezó mi verdadera historia. Hubo días en los que trabajé limpiando casas ajenas mientras imaginaba cómo sería algún día tener una propia, sin goteras en el techo. Me levantaba a las 4 de la mañana, dejaba a Daniel dormido con la vecina y caminaba 2 kilómetros para ahorrar el pasaje. Mis zapatos estaban rotos por dentro, pero yo sonreía frente a los patrones como si todo estuviera perfecto. Recuerdo una noche en particular. Daniel tenía fiebre. Yo no tenía dinero suficiente para el doctor. Lo cargué envuelto en una cobija vieja y caminé bajo la lluvia hasta una clínica pública. Mientras esperaba turno, lo apretaba contra mi pecho y le susurraba: «Perdóname por no poder darte más». Él, con apenas 5 años, me acarició la cara y dijo: «No importa, mamá. Yo te cuido». Ese día entendí algo que nunca olvidé. Mi hijo era mi fuerza, pero también era mi responsabilidad absoluta. Vendí comida los fines de semana. Cosía uniformes escolares hasta la madrugada. Me dormía sentada frente a la máquina de coser. A veces despertaba con la aguja aún entre los dedos. Pero nunca me quejé frente a él. Jamás. Porque un hijo no necesita ver el sacrificio, necesita sentir seguridad. Y yo juré que Daniel nunca sentiría que le faltaba amor. Hubo cumpleaños en los que no pude comprar pastel de pastelería. Yo misma lo hacía con harina barata y chocolate en polvo. Daniel siempre decía que era el mejor del mundo. No sé si era verdad, pero él lo decía con una sonrisa tan sincera que yo casi me lo creía. Cuando entró a la secundaria, los otros niños se burlaban porque no tenía tenis de marca. Esa noche lo escuché llorar en silencio en su cuarto. Me rompió el alma. Al día siguiente vendí mi única cadena de oro, la que era de mi madre, para comprarle unos zapatos nuevos. Nunca le conté eso. Nunca quise que sintiera culpa por mis sacrificios. Con los años, empecé a aceptar más trabajos de costura. Diseñé vestidos de novia, trajes elegantes, ropa fina que jamás usaría yo misma. Mientras cosía encajes delicados para otras mujeres, pensaba en cómo sería el día que vería a mi hijo vestido de traje, formando su propia familia. Ese pensamiento era mi gasolina. No soñaba con riqueza para mí. Soñaba con estabilidad para él. El taller comenzó en la sala de mi casa, con una sola máquina vieja que hacía más ruido que producción. Pero poco a poco, la gente empezó a recomendarme. «Doña María cose como nadie», decían. Yo solo hacía mi trabajo con el corazón. Después de 10 años, pude alquilar un pequeño local. Contraté a 2 mujeres que también eran madres solteras. Crecimos juntas. Lloramos juntas. Celebramos juntas. Invertí cada peso con cuidado. No sabía mucho de finanzas, pero aprendí. Leí libros usados, escuché consejos, arriesgué lo justo. Con el tiempo, abrí otro taller. Y luego otro. Mientras Daniel estudiaba la universidad, yo trabajaba el doble. Quería que él eligiera su carrera sin preocuparse por el dinero. Cuando se graduó, lloré más que el día que nació. Porque entendí que cada puntada, cada ampolla en mis dedos, cada lágrima escondida, había valido la pena. Sin darme cuenta, lo que empezó como supervivencia se convirtió en éxito. Tenía propiedades, inversiones, ahorros, más de 120 millones de pesos acumulados a lo largo de 35 años. Pero jamás se lo presumí a nadie. Porque para mí, el dinero nunca fue poder. Fue protección. Todo lo que construí tenía un nombre escrito en silencio: Daniel. Cada cuenta bancaria, cada documento firmado, cada propiedad adquirida. Yo imaginaba su futuro. Una casa grande. Hijos felices. Una vida sin carencias. Una vida distinta a la mía. Muchas veces me preguntaron por qué no disfrutaba más, por qué no viajaba, por qué no me compraba ropa cara. Yo respondía lo mismo. Ya disfrutaré cuando vea a mi hijo seguro. Mi felicidad siempre fue verlo tranquilo. Pero nunca me pregunté algo importante. ¿Él entendía lo que costó? Porque una madre puede darlo todo. Puede dar juventud, salud, sueños. Puede dar años enteros de su vida. Lo que no puede dar es el respeto que no le quieran ofrecer. Y esa lección
La iba a aprender de la manera más cruel el día de su boda. Cuando Daniel me dijo por primera vez: «Mamá, ya tengo novia», mi corazón dio un salto. No por miedo, sino por ilusión. Porque siempre soñé con el día en que alguien mirara a mi hijo como yo lo miraba, con amor, con orgullo, con respeto. Se llamaba Valeria Montes. La conocí un domingo por la tarde. Llegó a mi casa con un vestido blanco impecable, perfume caro y una sonrisa perfectamente ensayada. Sus uñas largas brillaban más que mis muebles viejos. Sus tacones sonaban fuerte sobre el piso, como si estuviera marcando territorio. «Mucho gusto, señora», dijo, sin mirarme realmente a los ojos. Yo le ofrecí café, pan dulce, lo mejor que tenía. Ella solo tomó un sorbo. Miró alrededor y frunció ligeramente la nariz. Ese pequeño gesto fue la primera herida. Al principio pensé: tal vez es tímida, tal vez está nerviosa. Quise darle el beneficio de la duda, pero con el tiempo, sus actitudes se volvieron imposibles de ignorar. Cada vez que iba a visitarlos, encontraba algo nuevo. «¿Todavía usas ese sillón, suegra? Ya está muy viejo. Ese mantel se ve barato. ¿Nunca has pensado en cambiarlo?». Decía esas cosas sonriendo, como si fueran bromas. Pero las bromas no duelen así. Yo reía, tragaba saliva, cambiaba de tema, porque no quería problemas, porque no quería que Daniel se sintiera dividido. Preferí lastimarme yo. Un día la escuché hablar por teléfono. No sabía que yo estaba en la cocina. «Amiga, no sabes, su mamá es súper humilde. O sea, pobrecita, se viste horrible. Parece sacada de otra época». Me quedé paralizada, con un plato en la mano, temblando. Ella siguió: «Pero aguanto, por Daniel, y por lo que va a heredar». Esas palabras me atravesaron. No mencionó amor, no mencionó respeto, solo dinero. Ese día no le dije nada, pero algo dentro de mí empezó a romperse. Intenté hablar con Daniel varias veces. «Hijo, ¿ella te trata bien?». «Sí, mamá, claro», respondía distraído. «Solo es directa. A veces siento que no me respeta». «Ay, mamá, exageras». Así es ella. Cada vez que me defendía menos, cada vez que justificaba más. Yo entendía. Estaba enamorado. Y cuando uno ama, se vuelve ciego. Yo lo había sido antes. Sabía lo que era. Pero aún así, dolía. Porque sentía que me estaba perdiendo. Que ya no era prioridad. Que ya no era escuchada. Cuando anunciaron la boda, todos celebraron. Yo también sonreí. Pero por dentro, tenía miedo. Valeria empezó a controlar todo. Mi vestido, mi peinado, mi lugar en la ceremonia. «Suegra, no vaya a vestirse muy llamativa. No queremos que opaque a la novia. Y por favor, arréglele bien el cabello. No se vaya a ver descuidada». Cada comentario era una daga suave, educada, disfrazada, pero mortal. Aún así, fui al salón una semana antes. Con ilusión, con nervios, con esperanza. Pensé: quiero verme bonita para mi hijo. Nunca imaginé que ese deseo se convertiría en mi peor pesadilla. El salón se llamaba Belleza Suprema. Había espejos grandes, luces blancas, música suave. Todo parecía perfecto. Las chicas entraban y salían sonriendo, presumiendo su cabello brillante. Yo me senté en una silla giratoria, apretando mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo. «Quiero un tratamiento suave», le dije a la estilista. «Solo quiero que se vea bonito, natural». Ella asintió sin mirarme mucho. «No se preocupe, señora. Quedará preciosa». Cerré los ojos. Imaginé a Daniel viéndome ese día. Imaginé su sonrisa. Eso me daba calma. Nunca imaginé que estaba firmando mi sentencia. Sentí el primer ardor a los 10 minutos. Era leve, como cuando el sol quema un poco. Pensé: es normal. Pero después, empezó a arder como fuego, como si me estuvieran vertiendo ácido. «¿Es normal que queme así?», pregunté. «Sí, aguante tantito», respondió sin interés. Mis manos sudaban. Mi corazón latía rápido. Quise levantarme, pero pensé en Valeria, en su voz diciendo: «No se vaya a ver descuidada». Y me quedé. Aguanté, como siempre. Después de 40 minutos, mi cabeza ya no ardía. Dolía. Palpitaba.
Sentía que me latía el cerebro. Cuando por fin me lavaron el cabello, vi sangre mezclada con agua. ¿Eso es normal?, pregunté temblando. La estilista se quedó en silencio. Debe ser una pequeña reacción. Mentía. Lo supe en ese instante. Salí del salón mareada, con náuseas, con miedo. Esa noche, al peinarme frente al espejo, vi el primer mechón caer. Luego otro más. Mis manos temblaban. No, no, por favor. Susurraba, como si el cabello pudiera escucharme. A las 3 de la mañana desperté. La almohada estaba llena de pelo. Negro, gris, blanco, todo mezclado. Era como ver mi vida desprenderse. Corrí al baño. Abrí la luz. Y grité. Me vi. Con zonas vacías. Con parches sin nada. Con la piel roja, herida. Parecía enferma. Parecía moribunda. Me senté en el piso frío. Descalza. Abrazándome. Llorando sin voz. Porque ni siquiera fuerzas tenía para gritar. En ese momento no pensaba en la boda. No pensaba en Valeria. Pensaba, ¿por qué ahora, Dios? ¿Por qué así? Al amanecer, ya no quedaba casi nada, solo algunos cabellos débiles, como recuerdos, como restos. Me miré al espejo, y no me reconocí. No era María Elena, no era la mujer fuerte, no era la madre luchadora, era una anciana rota, con la dignidad en pedazos. Entonces vi la nota, sobre la mesa, doblada con cuidado. La abrí con manos temblorosas. Decía, ahora tienes el look que te queda, vieja ridícula. Sentí un puñal en el pecho. No lloré, no grité, no respiré, solo me quedé ahí, muerta por dentro. Me quedé sentada en la orilla de la cama durante horas, sin moverme, sin hablar, sin pensar, solo respirando, por costumbre. La nota seguía en mi mano, arrugada por la presión de mis dedos. La leí una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran, como si en algún momento dijeran, es una broma, perdón. Pero no. Cada vez que la leía, dolía más. Era odio. Era desprecio. Era crueldad pura. Venía de la mujer que iba a convertirse en parte de mi familia. En ese momento entendí algo terrible. No me veía como madre. No me veía como persona. Me veía como un estorbo. Como una vieja pobre. Como un obstáculo entre ella y el dinero. Tomé mi celular. Quise llamar a Daniel. Mis dedos marcaron su número. 3 veces. 4 veces. 5 veces. Y colgué. No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a tu hijo que la mujer que ama te está destruyendo? ¿Cómo le dices que su futura esposa te humilla en silencio? Tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que no me creyera. Miedo de que me dijera, mamá, estás exagerando. Así que guardé el teléfono. Y me tragué el dolor. Como siempre. Fui al baño. Abrí el botiquín. Busqué tijeras. Busqué rastrillo. Busqué cualquier cosa. Y entonces lo hice. Empecé a quitar lo poco que quedaba. Cada cabello que caía al lavabo era como un recuerdo que se iba. Como un año de mi vida. Como una batalla perdida. No lloré. Mis lágrimas ya se habían agotado. Cuando terminé, me miré. Completamente calva. Vulnerable. Desnuda sin estar desnuda. Nunca me había sentido tan expuesta. Tan pequeña. Tan rota. Me senté frente al espejo. Y por primera vez en décadas, me hablé a mí misma. En voz alta. María Elena. Has sobrevivido a pobreza. Has sobrevivido a abandono. Has sobrevivido a hambre. Has sobrevivido a humillación. ¿Y vas a dejar que una niña sin corazón te destruya? Mis ojos estaban rojos. Mi rostro cansado. Pero algo empezó a despertar. Una chispa. Una rabia silenciosa. Una fuerza vieja. Que creí perdida. Entonces recordé. Ese mismo día. Después de la boda. Tenía programada la transferencia. 120 millones de pesos. Todo. Para Daniel y Valeria. Todo mi sacrificio. Toda mi vida. Todo mi dolor. Iba a regalárselo. A alguien que me llamaba vieja ridícula. Sonreí. Pero no era una sonrisa feliz. Era peligrosa. Era firme. Era clara. Dije en voz baja. No saben lo que les espera. Me levanté. Me puse un vestido sencillo. Tomé una peluca modesta.
Y salí de mi casa, no como víctima, sino como mujer, lista para recuperar su dignidad. El salón de fiestas estaba decorado como un sueño. Flores blancas colgaban del techo como nubes. Las mesas brillaban. La música sonaba suave. Todo parecía perfecto. Excepto yo. Caminé lentamente por el pasillo, sosteniendo mi bolso con fuerza, como si dentro llevara toda mi historia. Nadie notó mi temblor. Nadie sabía que debajo de esa peluca barata había una cabeza herida y un corazón destrozado. Vi a Daniel al frente, tan elegante, tan feliz, tan ajeno a mi dolor. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me sonrió, y yo casi me derrumbo, porque esa sonrisa era la razón por la que había soportado todo. Durante la ceremonia, Valeria no me miró ni una sola vez. Ni una. Sus amigas cuchicheaban. Se reían. Se tapaban la boca. Yo escuchaba murmullos. Mira su peluca. ¡Qué ridícula! Cada palabra era una aguja. Pero yo permanecí erguida. Callada. Digna. Cuando el juez terminó, todos aplaudieron. Lloraron. Celebraron. Yo respiré hondo. Sabía que se acercaba mi momento. En la recepción, el maestro de ceremonias pidió un brindis. Mi corazón empezó a latir como tambor. Me levanté lentamente. Algunos me miraron sorprendidos. No era costumbre que yo hablara en público. Tomé el micrófono. Mis manos temblaban. Pero mi voz. No. Mi voz salió firme. Hoy iba a ser el día más feliz de mi vida, porque entregaría todo lo que construí en 35 años. El salón quedó en silencio. Nadie respiraba. Saqué la nota. La levanté. Pero hoy entendí quiénes están a mi lado. La leía en voz alta. Cada palabra. Sin cambiar nada. Ahora tienes el look que te queda, vieja ridícula. Se escucharon suspiros. Gritos ahogados. Daniel se puso pálido. Valeria dejó caer su copa. Esto lo escribió mi nuera, continué. Luego me quité la peluca. Mostré mis heridas. Mi piel. Mi verdad. Esto no es accidente. Esto es desprecio. Esto es humillación. Y yo no lo merezco. Miré a mi hijo. Con lágrimas. Daniel, te amo más que a mi vida. Pero no crié a un hombre para que permita que su madre sea pisoteada. Luego miré a todos. El dinero ya no será suyo. Lo donaré a madres solteras y niños sin hogar. Porque ellos sí conocen el valor del amor. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida. Mientras atrás se rompía un matrimonio. Se despertaba una conciencia. Y nacía una mujer libre. Ese día perdí cabello. Perdí ilusiones. Pero recuperé mi voz. Mi valor. Mi dignidad. Porque el respeto no se negocia.